Quiero darle la bienvenida, ya está en contacto con nosotros, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, director del Inter-American Institute of Democracy. Ha sido ministro de la presidencia en 2 ocasiones, ministro de gobierno también en 2 ocasiones y ha sido también, ha tenido justamente otros cargos también bastante importantes en los gobiernos pasados. Diputado también nacional, ministro de defensa y jefe de la oposición parlamentaria en la República de Bolivia. Ahora sí, estamos en contacto con usted, doctor. Muy buenas tardes. Edmundo Gutiérrez le saluda. Mucho gusto, Edmundo. Buenas tardes. Un saludo a usted, a su programa y por su intermedio a todo el país. El gusto es mutuo. Doctor, nos ha llamado mucho la atención justamente las últimas averiguaciones que ha realizado el FBI en los Estados Unidos, señalando a Manuel Rocha como un espía del gobierno cubano desde hace muchos años y que él estuvo de embajador en Bolivia. ¿Cuál sería su misión? Es lo que ahora nos preguntamos en aquel entonces. Pongamos en contexto el tema. Primero, se trata de una acusación que ha hecho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en base a una investigación del FBI. La investigación ha sido desarrollada y presentada como prueba a partir de un contacto con un agente encubierto que realizan con el embajador Rocha el año pasado en noviembre, que lo filman y lo graban. Un segundo contacto que se hace este año en febrero y un tercer contacto. Y debería realizarse un cuarto contacto el 8 de diciembre, pero en lugar de eso, lo que hacen es que la Oficina de Seguridad del Departamento de Estado visite el viernes pasado a Rocha y como resultado de esa entrevista lo detienen. Es un reo federal, se ha presentado ayer ante los tribunales de justicia y mañana debe presentarse para declararse inocente, culpable o no culpable. En ese escenario lo que se tiene es la información proporcionada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que está en el affidavit o declaración jurada de la denuncia que se presenta, donde se acusa a Manuel Rocha de realizar gestiones para gobierno extranjero, de realizar tareas de espionaje y de cometer delitos de falsedad al obtener y tramitar documentos de viaje como pasaportes. Más allá de la formalidad, esto ha desatado un escándalo de carácter nacional e internacional, sí, dentro de los Estados Unidos y en toda América Latina, porque Manuel Rocha es un personaje que nació en Colombia, muy pequeño llegó a los Estados Unidos, vivió en el Bronx, hijo de una familia muy humilde, se destacó en sus estudios y ha estudiado y tiene títulos de las mejores universidades de Estados Unidos, Harvard, Yale y Georgetown. Y después de eso ingresa a la carrera internacional, al servicio internacional del Departamento de Estado hace aproximadamente 41 años y tiene destinos muy importantes. Entre esos destinos están Cuba, Centroamérica, República Dominicana, y en la década del 90 destaca el ser encargado de negocios en la Argentina por 3 años, sí, en el gobierno del presidente Menem, y después de una gestión muy importante en la Argentina es nombrado embajador en Bolivia. ¿En qué año lo recuerda, doctor? 98, en el gobierno del presidente Banzer. Ya. Y él se retira el año 2002, el mismo día en que el presidente Sánchez Lozada llega al gobierno. El 6 de agosto del 2002, Rocha se retira de Bolivia. Ahora, en este contexto, ¿por qué el shock nacional e internacional? Porque estamos hablando de un funcionario de altísima calificación, con un extraordinario currículum y un gran recorrido internacional, caracterizado además por ser un hombre duro, de derecha, anticomunista. Esa era su presentación. Y que ahora está siendo acusado con documentos que tienen fe probatoria inicial, de que ha servido a Cuba, de que ha sido durante todo este tiempo una persona que ha guiado los intereses de Cuba en vez de guiar los intereses
de Estados Doctor, Unidos y de los principios de la democracia en la región. al respecto, doctor, perdón, pero tal vez podríamos pensar que el señor Rocha tenía alguna misión mandada por Cuba a realizar en nuestro país, porque recordemos en aquel entonces incluso Evo Morales dijo que fue su mejor jefe de campaña porque emitió unas declaraciones que ayudaron a Evo Morales, aunque era una crítica, ayudaron a Evo Morales a posicionarse en el segundo lugar en aquellas elecciones. ¿Tal vez lo hizo intencionalmente o cómo lo ve usted, doctor? Hay una cadena de hechos históricos que yo estoy esperando para recordarle al país y al mundo, pero estoy esperando la información que viene mañana. En estos temas hay que tener máxima seriedad. Primero, el señor Rocha es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Exacto. Esa es la presunción y el Estado de Derecho y el rule of law que rige en los Estados Unidos. Ahora, la acusación del FBI es drástica, es dramática, es contundente. Y el próximo acto que viene es mañana miércoles, con él aceptando culpabilidad, declarándose inocente o declarándose no culpable, y con algún tipo de declaración o argumentación que tiene que hacer, que es muy importante. Y otra cuestión más. Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos han ofrecido la presentación de mayor prueba y seguramente la presentación de algún tipo de red que sostenía esta operación, porque no es el trabajo de un individuo y menos por más de 4 décadas. Entonces yo quiero esperar a que tengamos esa información y podemos tener otra reunión, otra charla de este tipo, porque desde la llegada de Manuel Rocha a Bolivia, él es el representante de los Estados Unidos y yo tengo una relación muy estrecha con él como el jefe de la oposición, como el secretario ejecutivo del MNR y como el encargado de las relaciones con Estados Unidos, que siempre fui. Entonces, pero nunca se imaginó que nunca le dio de pensar que algo pasaba tal vez en aquel entonces, doctor. ¿Qué usted puede pensar del enviado de los Estados Unidos en un momento de democracia? En un momento en el cual el presidente Sánchez Lozada, el año 97, le acababa de entregar el gobierno al presidente Banzer. La lucha contra el narcotráfico era una política de Estado y funcionaba extraordinariamente bien, al punto que para el año 2003 habíamos reducido de cerca de 100.000 hectáreas de coca que había en el año 85 a 3.000. Bolivia ya no tenía coca ilegal. Y ese fue un trabajo de los diferentes gobiernos. El gobierno de Banzer hizo un trabajo muy importante continuando las políticas que se habían comenzado. Estaba la política de Estado, la política económica, el país estaba creciendo, el país tenía desarrollo y en eso teníamos una dinámica de apertura de mercados con los Estados Unidos y con otros países. O sea, el papel del embajador americano en Bolivia era un papel vital para continuar con el desarrollo y para continuar con la lucha contra el crimen. Y en ese escenario se han producido una serie de hechos, entre los que le voy a citar 3. Ya. Uno es el tema de la enfermedad del presidente Banzer, que le cede el gobierno después de 4 años por 1 año a Jorge Quiroga, que es presidente por 1 año. Ese es un hecho histórico en el que interviene grandemente Manuel Rocha, porque el presidente Banzer estuvo internado en un hospital militar de los Estados Unidos bajo la cooperación del gobierno americano. El segundo tema es que Evo Morales comete un hecho criminal muy grave en el mes de octubre del año 2001 en Sacaba, en el gobierno de Jorge Quiroga. Hay un ataque al estanco de coca y Jorge Quiroga manda tropas sin armamento, son apaleados, entonces llegan las ambulancias y Evo Morales ataca a las ambulancias y mata a los conductores y a los enfermos, a los heridos que iban en las ambulancias. Se conoce como masacre de Sacaba y ha sido ocultada después en el régimen de la dictadura actual que vive Bolivia. Pero con esos delitos, al día siguiente yo como jefe de la oposición pido el desafuero y la separación de Evo Morales del Congreso porque él era diputado, para que sea enjuiciado por esos crímenes. Ese es un tema muy importante, después lo podemos ver. Y el otro tema importante es lo que se llega a llamar en Bolivia el rochazo, que 15 días antes de la elección, el año 2002, Rocha, en una entrega de obras de USAID en el Chapare, declara por las suyas, sin ninguna cuestión que se tenga que ver con el gobierno, con la campaña nuestra que estaba ganando la elección en ese momento del MNR, con Boni presidente candidato,
declara que si los bolivianos votaban por Evo Morales, entonces el gobierno americano iba a retirar toda su ayuda. Ahí quiero llegar, doctor, si me permite, porque, por ejemplo, Manfred Reyes Villa aseguró que después de esto se reunió con Manuel Rocha, justamente, y le reclamó también por estas declaraciones que finalmente terminaron quitándole el lugar a Manfred para que Evo Morales termine en segundo lugar. En ese entonces aseguran que Manuel Rocha dijo que fue una orden que recibió desde su gobierno. Entonces, ¿cómo analizamos esta figura, doctor? Pasaron dos cosas que fueron dramáticas. Nosotros íbamos ganando la elección. Teníamos un puntaje de poco más del 30%. Manfred estaba muy cerca de nosotros y Evo Morales no llegaba al 10%. Empezó Evo Morales a subir y los candidatos preferidos, Sánchez Lozada y Reyes Villa, empezamos a bajar. Y la elección en 15 días terminó con nosotros, el MNR y Goni, ganando con un poco más del 24%, Evo con el 21% y Manfred tercero. Entonces aconteció que nosotros habíamos perdido nuestra capacidad de tener mayoría en el Parlamento y tuvimos que organizar un gobierno débil, y esto ha sido muy grave. Ahora, yo me quiero quedar ahí en la descripción de los hechos, sin dar juicio de valor en este momento, responder a la pregunta que usted me hace, porque cuando tengamos la información que se está acumulando en la justicia de los Estados Unidos, vamos a conocer el verdadero papel que jugó o no jugó Rocha. No hay que especular en este tema. Y ahí hay varias alternativas, porque lo primero que vamos a tener muy claro ahora es si eso fue o no fue una instrucción del gobierno americano, como él dijo. Yo siempre les reclamé de que esa no era una instrucción del gobierno americano. Y él manejaba una comunicación en ese tiempo mandada desde el Departamento de Estado, que ahora se tendrá que verificar, porque eso no puede ser una instrucción del Departamento de Estado, inmiscuirse en un proceso electoral, además en perjuicio de los candidatos de los partidos democráticos que estaban ganando esa elección, para terminar ayudando, como se conoce el resultado, al candidato cocalero Morales. Ahora, este es un hecho que era previsible. Claro. Y era previsible porque décadas antes de la elección del 2002 en la Argentina, cuando el candidato era Perón, el embajador, y era un candidato de rebeldía, un candidato de revolución, el embajador americano, que se apellidaba Braden, salió a declarar que la Argentina no podía votar por Perón, porque si votaba por Perón, entonces Estados Unidos le iba a retirar el apoyo. Y Perón le contestó: esta es una elección entre Braden y Perón, entre Braden y la Argentina, y Perón le dio una paliza. Braden perdió y terminó perdiendo el cargo. Claro, ahí entonces es cuando se ve que en realidad no se tiene que meter. Lo que se hizo con lo que se llama el rochazo es repetir Braden o Perón para ayudar a Evo Morales. Esa es la realidad objetiva. Ahora miraremos las causas, miraremos los porqués en este momento histórico tan importante que se abre con el juicio y la investigación contra el embajador Rocha. Doctor, después del rochazo, ¿cómo fue la relación entonces después de aquello con Manuel Rocha, después de esas declaraciones que obviamente favorecieron a Evo Morales? Usted sabe lo que es la diplomacia, ¿no? Las relaciones se tensionaron muchísimo y después eso motivó que él termine su carrera en Bolivia antes de la llegada del presidente Sánchez Lozada. Él tomó el avión, había renunciado a su carrera diplomática y tomó el avión a Estados Unidos la mañana del 6 de agosto, el mismo 6 de agosto que Goni juraba como presidente. Después, en Estados Unidos, y después de que nosotros fuimos exiliados, yo he mantenido una relación con el embajador Rocha porque él es un experto en asuntos latinoamericanos. Él ha ocupado posiciones muy importantes después de su gestión como embajador en niveles de la empresa privada norteamericana, latinoamericana y de otro tipo. Y esto ha causado, lo que está pasando, ha causado un shock tan grande porque ha tenido socios importantes, americanos, latinoamericanos, sí. Ha presidido empresas importantes y esto es muy grave. Pero yo quiero llevarlo a un hecho de carácter global que enmarca esta situación. No es el primer agente, espía o lo que se quiera decir que trabaja para el régimen, para la dictadura cubana, que se descubre. Hubo un hecho muy grave que se destapó después del ataque a las Torres Gemelas el año 2001,
que una persona, una señora que trabajaba en el Pentágono, que había logrado convencer como funcionaria de Estados Unidos a los Estados Unidos que Cuba no era una amenaza para los Estados Unidos, fue descubierta que era espía. Su nombre, Ana Belén Montes, fue condenada a 25 años de cárcel. Y el sistema tardó en descubrirla, como ha tardado más de 40 años en el caso Rocha, que les sigo diciendo, veremos cuál es la prueba que se acumula. Así es. El tema que todo esto muestra, y hay una larga lista de esta gente descubierta y procesada en Estados Unidos, nos lleva a dos conclusiones. La primera conclusión es que Cuba es el enemigo permanente de los Estados Unidos y que ataca permanentemente no solamente a los Estados Unidos, sino también a Latinoamérica. En el siglo pasado hizo guerrillas en toda Latinoamérica, guerrilla urbana, guerrilla rural. El Che Guevara atacó Bolivia, fue muerto. Y en este siglo se ha expandido con la sociedad que hizo con Hugo Chávez, ha salvado su caída que se producía el año 99-2000 y ha formado lo que se llama el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, y controla como dictadura jefe las dictaduras satélites de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Pero además de eso, controla los gobiernos paradictatoriales. Yo defino gobiernos paradictatoriales como aquellos gobiernos democráticos, de presidentes elegidos en democracia, pero que cuando son elegidos porque le deben la elección al socialismo del siglo XXI, subordinan su política exterior y su política interna a las dictaduras. Y esos son la Argentina con Fernández Kirchner, que se acaba el próximo domingo, México con López Obrador, Colombia con Petro, Chile con Boric y Brasil con Lula. Esto es un contexto muy grave porque esta es la prueba, este es el síntoma del ataque permanente de la dictadura cubana a las democracias de la región, no solo a los Estados Unidos. Sí, lo que nos lleva muy un segundo largos. tema muy brevemente, que es el tema que la seguridad y la libertad y la democracia en las Américas pasa por cesar la dictadura de Cuba y por liberar al pueblo cubano. Doctor, bueno, la verdad es que es una charla bastante extensa, ¿no?, que se puede tener con los antecedentes, pero vamos a esperar entonces, bien usted lo ha dicho, qué va a suceder entonces mañana con mayor información para ver si también podemos tener otro análisis en otra oportunidad, doctor, y ver qué va a suceder también, ¿no?, con Manuel Rocha y las repercusiones que vayan a darse si es que se declara o no culpable. Doctor, ha sido un placer. Encantado, muchas gracias. Yo estoy muy atento a este tema porque va a ayudar a esclarecer una parte muy importante de la historia de Bolivia, que le ha quitado a Bolivia la democracia y que ha establecido una dictadura castrochavista dependiente de Cuba. Con el agente, si esto es verdad, si el embajador americano era el principal agente de la dictadura cubana, ya puede usted imaginar lo que ha pasado. Bueno, lo veremos entonces. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en Asuntos Centrales. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.